Escuchen bien lo que les voy a contar, porque hay cosas que uno guarda adentro tanto tiempo que cuando finalmente salen con todo el peso de los años encima. Ese domingo yo llegué a la casa de mi hijo con un chayote guisado que había preparado desde temprano, con mis aretes de plata puestos, con mi bolsa café que siempre cargo y con las llaves de mi carro en la mano como las cargo desde hace 23 años. Llegué como llego siempre, con una sonrisa, con ganas de ver a mi nieto, con la esperanza tonta de que ese almuerzo iba a ser diferente a los anteriores. No fue diferente, fue peor. Fue el peor domingo de mi vida, y eso que yo he vivido domingos muy oscuros, domingos en los que me desperté sola, en una cama que olía todavía a mi marido, y tuve que levantarme de todas formas, porque había un niño que desayunar y una vida que sostener. Pero ese domingo específico, fue el día en que Valentina me miró a los ojos, me quitó mis llaves de la mano sonriendo, y las guardó en el cajón de su cómoda como si estuviera haciéndome el favor más grande del mundo. Y lo hizo frente a todos, frente a los cuñados, frente a los vecinos que había invitado, frente a mi nieto Mateo, que tenía 7 años, y me miraba sin entender nada con sus ojos grandes, frente a Rodrigo, mi hijo, mi único hijo, el hijo por el que yo sacrifiqué la mitad de mi vida, que bajó la mirada hacia el plato, como si de repente el arroz se hubiera vuelto lo más interesante del mundo. Y entonces Valentina dijo, con esa voz suya que tiene un filo que ella disfraza de dulzura, dijo algo que me quedó grabado en el pecho como una quemadura. Ya estás vieja para manejar, Amparo. Es por tu bien. Esa tarde, cuando llegué a mi casa, marqué un número que tenía guardado hace años en mi agenda. Mi notario contestó al primer timbre. Me llamo Amparo. Amparo Villanueva Rosas. Tengo 68 años y viví toda mi vida en Puebla, en el barrio de San Enetla, en una casita color amarillo que mi marido Ernesto y yo pintamos juntos el año que nos casamos, porque dijimos que el amarillo traía alegría y que nuestra casa siempre iba a ser alegre. Trabajé 32 años en el registro civil del centro de Puebla, en esa oficina que huele a papel viejo y a café de olla, donde uno ve pasar toda la vida humana en documentos, nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones. Vi pasar tantas historias ajenas por ese escritorio que a veces pienso que debí haber aprendido antes a leer la mía propia. Me jubilé hace 6 años con una pensión que no es mucho, pero que es mía, ganada con 32 años de llegar puntual, de no faltar, de tratar bien a cada persona que se sentaba frente a mí, aunque estuviera llorando un duelo o llegara con una urgencia que no podía esperar. Y quedé viuda hace 23 años, un martes de noviembre que llovía en Puebla, con esa lluvia fría que se mete hasta los huesos. Ernesto volvía del turno nocturno de la fábrica donde trabajaba como supervisor, cuando un camión de carga se pasó un semáforo en rojo y le dio de lleno al coche. Me lo dijeron por teléfono a las 4:30 de la mañana. Rodrigo tenía 19 años, yo tenía 45, y desde esa madrugada, desde ese teléfono que me tembló en la mano, fui yo sola. Solo yo y Rodrigo y el carro blanco de Ernesto que quedó intacto en el garage, porque ese día mi marido había ido al trabajo en camión, porque el carro necesitaba una reparación que no habíamos podido pagar todavía. Ese carro blanco, ese Tsuru del 94, que Ernesto compró a plazos con 2 años de ahorro, se quedó en mi garage como si me estuviera esperando. Aprendí a manejarlo sola, con clases que pagué de mi sueldo, porque dije que no iba a quedarme encerrada esperando que alguien me llevara a donde yo necesitaba ir. Esas llaves que Valentina me quitó ese domingo no eran unas llaves cualquiera. Eran 23 años de independencia. Eran la última cosa que Ernesto me dejó que todavía funcionaba, que todavía olía a él en los días de mucho calor, cuando el sol calienta el asiento y saca el olor del vinilo viejo. Eran mi libertad, y ella las agarró sonriendo como si fuera un favor. Pero para contarles bien lo que pasó ese domingo y por qué terminé llamando a mi notario esa misma tarde, tengo que contarles primero lo que hubo antes. Porque lo que Valentina hizo no fue un accidente, no fue un malentendido, no fue una torpeza de alguien que no sabe cómo tratar a su suegra.
fue la culminación de algo que venía construyéndose ladrillo por ladrillo desde el día en que Rodrigo me la presentó y me dijo: «Mamá, ella es Valentina, vamos a casarnos». Yo sonreí ese día, la abracé, le dije bienvenida a la familia con toda la sinceridad que tenía, y desde ese día empecé a pagar una deuda que nunca supe que había contraído. Para entender bien hay que volver más atrás todavía. Hay que volver a esos años en que Rodrigo era un muchacho y yo era una mujer de 40 y tantos años que cargaba sola con todo. Cuando Ernesto murió, yo ganaba en el registro civil 4.500 pesos al mes. 4.500 pesos para la renta, para la comida, para la escuela de Rodrigo, para la luz, para el gas, para la ropa, para todo lo que dos personas necesitan para vivir con dignidad. Al principio pedí prestado. Le pedí a mi comadre Socorro, que siempre estuvo, siempre sin que yo tuviera que explicarle mucho. Le pedí a mi prima Fernanda, que vivía en el norte, y que me mandó 3.000 pesos una vez, y después no volvió a contestar el teléfono cuando yo llamaba. Vendí los aretes de oro que mi madre me había dejado. Los vendí en una joyería de la calle 5 de Mayo y me dieron por ellos 800 pesos que me alcanzaron para la quincena de noviembre. Esos aretes eran lo único que me quedaba de mi mamá, y los entregué en esa joyería sin llorar, porque si me ponía a llorar, no iba a poder parar. Y Rodrigo necesitaba que yo estuviera entera. Hice horas extras en el registro civil. Me quedaba hasta las 8 de la noche ordenando archivos que nadie quería ordenar, firmando documentos atrasados, haciendo el trabajo que mis compañeros dejaban pendiente porque ellos podían irse a su hora. Yo no podía darme el lujo de quejarme porque necesitaba que me renovaran el contrato. Así estuve 5 años, hasta que me dieron una plaza de base y el sueldo subió a 7.200 pesos y pude respirar tantito. Rodrigo creció viendo eso. Vio a su madre llegar cansada. Vio a su madre contar monedas sobre la mesa de la cocina. Vio a su madre remendarle los pantalones del uniforme en vez de comprarle uno nuevo porque no alcanzaba. Y yo nunca le reclamé nada. Nunca le dije: «Mira lo que hago por ti». Nunca lo hice sentir culpable por existir. Solamente trabajé y lo quise, y le dije siempre que iba a salir adelante y que él también iba a salir adelante y que la vida iba a ser mejor. Cuando Rodrigo terminó la preparatoria y quiso estudiar administración de empresas en la universidad, yo reorganicé todos mis gastos para pagar la inscripción. Eran 12.000 pesos que yo no tenía. Los junté en 4 meses. Vendí tamales los fines de semana con mi comadre Socorro en el Tianguis de San Francisco. Guardé lo que pude de la quincena, pedí un préstamo de 3.000 pesos en la caja de ahorro del registro civil, que pagué durante un año completo quitándome 300 pesos cada quincena. 12.000 pesos que parecían una montaña y que junté centavo a centavo porque mi hijo quería estudiar. Y yo iba a encontrar la forma aunque me costara el sueño. Y me costó el sueño, literalmente, porque los sábados me levantaba a las 4 de la mañana para tener los tamales listos antes de las 7 y no llegaba a casa hasta las 3 de la tarde con los pies hinchados y la espalda partida. Durante los 4 años de universidad de Rodrigo, yo pagué cada semestre, cada libro, cada pasaje, cada computadora que necesitó, cada cosa. El segundo año le compramos una computadora portátil de segunda mano que encontré en un anuncio del periódico. Costó 3.800 pesos y la pagué en 3 partes porque el señor que la vendía aceptó esperar. Era una computadora lenta, con la tecla de la letra N un poco floja, pero Rodrigo hizo todas sus tareas en ella y se graduó con buenas calificaciones. Cuando me entregó su título en la ceremonia de graduación, yo estaba en la segunda fila con mi vestido azul marino que me había comprado especialmente para ese día. El único vestido nuevo que me compré en 5 años. Y lloré todo el tiempo que duró el acto porque ese título era también mío. Estaba hecho también de mis tamales del sábado y de mis horas extras y de mis aretes de oro y de las noches que me dormía sentada en la silla de la cocina esperando a que llegara de estudiar. Rodrigo me abrazó después y me dijo: «Gracias, ma, ya verás que todo va a cambiar». Y yo le creí. Qué tonta fui en creerle tan fácil. Las cosas cambiaron, sí,
pero no de la manera que yo esperaba. Rodrigo consiguió trabajo en una empresa de logística, primero con un sueldo modesto de 9,000 pesos al mes, que fue creciendo con los años hasta llegar a lo que gana ahora, que no sé exactamente cuánto es, porque desde que se casó con Valentina, esas conversaciones dejaron de suceder. Durante los primeros 2 años que trabajó, Rodrigo me ayudaba con algo de dinero cada mes. No mucho, 2,000 o 3,000 pesos. Y yo lo recibía con gusto, no porque lo necesitara tanto, sino porque sentía que éramos equipo todavía, que éramos familia que se cuida. Entonces apareció Valentina. Valentina Herrera Montes, hija de una familia de Cholula con dinero suficiente para que ella nunca hubiera tenido que preocuparse por el precio de las cosas. Valentina, que estudiaba mercadotecnia y tenía el cabello siempre arreglado y la ropa siempre planchada, y una manera de mirar a los demás que yo tardé en aprender a leer correctamente. Cuando Rodrigo me la presentó, yo vi a una muchacha guapa y segura de sí misma, y pensé que era bueno que mi hijo estuviera con alguien así, alguien que lo impulsara, alguien con metas. Lo que no vi, o no quise ver, fue el detalle pequeño que lo dice todo. Cuando le ofrecí un vaso de agua de Jamaica esa primera tarde que vino a mi casa, ella lo miró un momento antes de tomarlo, como evaluando algo, y después sonrió y dijo: «Qué rico, gracias, Amparo», sin el doña que yo esperaba sin haberlo pedido nunca. No era un insulto, era solo un detalle. Pero los detalles son los que construyen la realidad. Se casaron a los 2 años de novios. La boda fue en un salón de eventos de la colonia La Paz. Una boda bonita, de 200 invitados con música en vivo, y un banquete que costó, según me enteré después, por uno de los cuñados, cerca de 80,000 pesos que pagaron entre las 2 familias. La familia de Valentina puso la mayor parte. Yo puse 15,000 pesos que junté durante 8 meses y que entregué a Rodrigo en un sobre sin hacerle sentir ningún peso. También les regalé las sábanas bordadas a mano que mi madre había hecho para mí cuando yo me casé con Ernesto. 6 sábanas de algodón blanco con flores bordadas en azul en las orillas. Un trabajo de meses que mi madre hizo con sus propias manos. Se las entregué en una caja con papel de China, como el regalo más valioso que podía darles, porque para mí lo era. Valentina las abrió, las miró un momento y dijo: «¡Ay, qué detalle, Amparo! Gracias», con la misma voz con que había dicho lo del agua de Jamaica. Las sábanas desaparecieron. Nunca las vi puestas en ninguna cama. Después de la boda, la ayuda mensual de Rodrigo dejó de llegar. No hubo conversación, no hubo explicación, simplemente un mes no llegó y yo esperé. Y otro mes no llegó y yo seguí esperando. Y al tercer mes entendí que eso había terminado y no dije nada, porque no quería crear un problema entre ellos. Me dije a mí misma que estaba bien, que yo tenía mi pensión, que podía vivir con lo mío, que no era justo pedirle a un hombre recién casado que siguiera mandándole dinero a su mamá. Me lo dije con tanta convicción que casi me lo creí. Pero en el fondo, muy en el fondo, algo se acomodó de manera diferente en mi pecho, como cuando mueves un mueble y el piso de abajo queda con una marca que ya no desaparece aunque pongas el mueble de regreso en su lugar. El primer año de matrimonio de Rodrigo y Valentina, yo los visité casi todos los domingos. Llegaba con comida preparada, con algo dulce, con flores del jardín de mi casa cuando había. Llevaba mole que tardaba 2 días en hacer, chiles en nogada cuando era la temporada, arroz con leche que a Rodrigo le gustaba desde chiquito. Valentina siempre recibía la comida con la misma sonrisa de siempre, y a veces me dejaba pasar a la cocina y a veces no. Había domingos en que llegaba y la casa olía a la comida que ella había preparado y me decía: «Ya hice, Amparo, no te hubieras molestado», con un tono que sugería que mi presencia con comida era un inconveniente en vez de un gesto de cariño. Yo guardaba mis recipientes y me sentaba en la sala y esperaba que Rodrigo llegara de donde estuviera, y cuando llegaba se alegraba de verme y eso me bastaba, o me decía que me bastaba. Cuando nació Mateo, todo se intensificó. Yo me ofrecí a cuidarlo los días que Valentina trabajaba. Fui a esa casa durante 1 año y medio, todos los martes y jueves, a cuidar a mi nieto desde las 8 de la mañana
hasta las 6 de la tarde, sin cobrar, sin pedir nada, solamente porque era mi nieto y porque quería ayudar, y porque pensé que eso nos iba a unir más como familia. Valentina organizó su vida entera alrededor de esa ayuda sin nunca nombrarla. Nunca me dijo gracias de manera que yo sintiera que realmente lo decía. Era un gracias, Amparo, dicho mientras agarraba las llaves de su coche y salía corriendo. Un gracias de trámite, un gracias que no vale nada porque no cuesta nada decirlo así. Hubo una tarde, Mateo tenía como 1 año y 4 meses, en que el niño se cayó del sofá mientras yo lo cuidaba. No fue nada grave, un llanto de susto más que de dolor. Lo revisé bien y no tenía nada. Lo calmé, lo cargué, lo dormí. Cuando Valentina llegó y le conté, su cara cambió. Me miró de una manera que no olvidé. No dijo nada, pero esa mirada decía todo lo que no iba a decir en voz alta. A partir de esa semana empezó a buscar una guardería. Nunca me lo dijo directamente. Me enteré por Rodrigo, que me llamó para decirme: «Ma, van a meter a Mateo a una guardería. Ya no vas a tener que venir los martes y jueves». Lo dijo como si estuviera haciéndome un favor, como si esos martes y jueves hubieran sido una carga para mí. No lo eran. Eran la mejor parte de mi semana. Pero tampoco dije nada. Volví a guardar algo adentro y seguí sonriendo. Los años fueron pasando y yo fui aprendiendo los límites invisibles que Valentina había trazado alrededor de su familia, que también era mi familia, pero que de alguna manera había ido siendo menos mía con cada año que pasaba. Aprendí que no debía llegar sin avisar, aunque antes siempre había podido hacerlo. Aprendí que mis opiniones sobre la crianza de Mateo no eran bienvenidas aunque me las pidieran. Aprendí que si Rodrigo y yo hablábamos de algo personal por teléfono, Valentina tarde o temprano mencionaba ese tema en alguna conversación, de manera que quedaba claro que Rodrigo le contaba todo y que entre ellos no había espacio para que yo existiera como individuo separado. Aprendí que mi comida era bienvenida siempre que llegara en los momentos y en las formas que Valentina determinaba. Aprendí que mi presencia era tolerada mientras fuera útil y discreta. Fui aprendiendo todo eso sin decírselo a nadie, ni siquiera a mi comadre Socorro, porque decirlo en voz alta hubiera sido hacerlo real, y yo no estaba lista para que fuera real. Entonces llegó ese domingo de marzo, con un sol de Puebla que calienta fuerte al mediodía, con olor a tierra mojada porque había llovido el sábado por la noche. Llegué a la casa de Rodrigo y Valentina puntual a la 1 de la tarde, como siempre, con mi olla de chayotes guisados con epazote y mis aretes de plata puestos, esos aretes que me compré yo misma el año que me jubilé como regalo propio, porque dije que ya era hora de regalarme algo sin pedirle permiso a nadie. Toqué el timbre, me abrió Rodrigo, lo abracé, olí su cuello como cuando era chiquito, esa costumbre de madre que no se pierde nunca. Adentro estaba ya casi toda la familia, los cuñados de Rodrigo, que son los hermanos de Valentina, con sus esposas, 3 niños que corrían por el pasillo, y también 2 vecinos que Valentina había invitado, una pareja joven que yo no conocía. Dejé mis chayotes en la cocina, saludé a todos. Me senté en la mesa grande del comedor cuando nos llamaron a comer. La comida empezó bien. Había pozole rojo que Valentina había preparado y que estaba bueno, hay que reconocerlo. Había tostadas y limones y orégano y todo lo que va. Había una botella de refresco y una jarra de agua de limón. Yo comí, platiqué con los cuñados, le di un beso a Mateo en la cabeza cuando pasó corriendo cerca de mí. Era un almuerzo familiar normal, de esos que se ven bien por fuera, aunque por dentro uno sepa que hay cosas sin decir flotando en el aire como humo que nadie quiere nombrar. Fue cuando ya estábamos en los postres, cuando Valentina sirvió un pay de queso que había comprado en una pastelería del centro. Fue en ese momento cuando yo abrí mi bolsa para sacar un pañuelo, porque el pozole me había puesto los ojos llorosos de lo picante, y mis llaves estaban encima de todo, como siempre las traigo, en la boca de la bolsa para agarrarlas rápido. Valentina las vio y algo pasó en su cara, una decisión que tomó en ese segundo.
Una de esas decisiones que se toman antes de pensarlas bien. Se levantó de su lugar, rodeó la mesa, llegó a donde yo estaba sentada, extendió la mano y las agarró. Mis llaves. Las agarró como si fueran suyas. Yo la miré sin entender. Dije, Valentina, ¿qué haces? Y ella sonrió. Esa sonrisa que tenía un filo adentro que ella sabía usar y que ese día decidió sacar sin el disfraz. Se dirigió al pasillo, abrió el cajón de la cómoda que tenían junto a la entrada, puso mis llaves adentro y cerró el cajón. Y se volteó a mirarme con todos en la mesa mirando también, con los cuñados, con los vecinos que no me conocían, con los niños que habían parado de correr porque algo en el ambiente les dijo que pararan, con Mateo que me miraba con sus ojos grandes desde el otro lado de la mesa, con Rodrigo que estaba sentado a mi derecha y que en ese momento bajó la mirada hacia su plato. Valentina dijo con esa voz suya de siempre, con esa voz que suena a dulzura y corta como vidrio por dentro. Ya estás vieja para manejar, Amparo. Es por tu bien. No queremos que te pase algo en la carretera. Y entonces uno de los cuñados soltó una risa pequeña, de esas risas que salen solas cuando uno no sabe qué hacer, y la esposa del otro cuñado desvió la mirada hacia su pay de queso, y los vecinos que no me conocían se miraron entre ellos con una incomodidad que no sabían dónde poner. Y Rodrigo no levantó la vista. Yo sentí el calor subirme por el cuello hasta la cara, sentí las manos temblar debajo de la mesa y las apoyé en mis muslos para que no se notara. Sentí el corazón golpearme fuerte, muy fuerte, y un nudo en el estómago que apretaba hacia arriba. 68 años, 32 años en el registro civil, manejando documentos de nacimientos y muertes y matrimonios de toda la gente de Puebla. 23 años sola, manteniendo una casa y criando a un hijo, y pagando facturas y tomando decisiones. 4 años pagando una universidad. 1 año y medio cuidando a un nieto sin cobrar. Toda esa vida, todo ese peso, todo ese trabajo, resumido en una frase dicha en público, como si yo fuera una anciana senil que no puede hacerse cargo de sí misma. Como si yo no hubiera manejado ese carro durante 23 años sin un rasguño, sin un accidente, sin una multa. Como si yo fuera una carga que hay que administrar en vez de una persona que tiene el derecho de ir y venir por el mundo. No dije nada, no grité, no lloré. Me quedé sentada con las manos en los muslos y la cara caliente, y algo que se estaba reorganizando adentro de mí, algo que se estaba poniendo en su lugar definitivo después de años de estar mal acomodado. Mateo, desde el otro lado de la mesa, con sus 7 años y sus ojos que no pierden nada, dijo con su vocecita: «Abuela, ¿estás bien?». Y esa pregunta de un niño de 7 años, fue lo único que casi me rompe. Le sonreí. Le dije: «Sí, mi amor, aquí estoy». Y terminé mi pay de queso, y platiqué un poco más. Y a las 3 de la tarde, dije que me iba, me levanté, le di un abrazo a Mateo, y fui directamente al cajón de la cómoda en el pasillo. Lo abrí, saqué mis llaves, las puse en mi bolsa, y me despedí de todos sin mirar a Valentina. Rodrigo me acompañó a la puerta y dijo: «Cuídate, ma», con una voz que sonaba a culpa pero no a disculpa, que son dos cosas muy diferentes. Le dije: «Sí, mijo», y me fui. Manejé mis 3 kilómetros de regreso a Xanenetla, con las manos firmes en el volante y el corazón todavía acelerado. Entré a mi casa, puse la bolsa en la silla de la entrada. Me serví un vaso de agua. Me senté en el sillón de la sala, el sillón café que había sido de Ernesto, el que todavía tiene la forma de su cuerpo marcada en los cojines de tanto que él se sentaba ahí por las tardes a leer el periódico. Me senté ahí y estuve quieta un momento mirando el piso. Y entonces abrí mi bolsa, saqué la agenda que cargo siempre y busqué el número del licenciado Gerardo Fuentes, mi notario, el mismo que me había ayudado cuando tramité la pensión de Ernesto 23 años atrás y con quien había tenido contacto un par de veces después para asuntos del registro civil. Lo marqué. Contestó al primer timbre.
Antes de seguir contándoles lo que pasó, quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les está llegando, si sienten que conocen a alguien que ha vivido algo parecido, o si ustedes mismas han sentido alguna vez ese calor en la cara que da cuando te humillan en público delante de los que más quieres, regálenme un like y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias con ustedes y yo sé que hay muchas mujeres que necesitan escucharlas. Gracias de corazón, de verdad. El licenciado Gerardo Fuentes me escuchó esa tarde durante 45 minutos sin interrumpirme. Le conté todo. Le conté lo de las llaves, le conté lo de Valentina, le conté lo de Rodrigo bajando la mirada. Y le dije lo que quería hacer. Él me escuchó con esa paciencia que tienen los hombres que han oído muchas historias difíciles y que ya aprendieron a no juzgar a primera vista. Cuando terminé de hablar hubo un silencio breve y me dijo: Doña Amparo, todo lo que usted quiere hacer es completamente legal y es su derecho absoluto. ¿Cuándo puede venir a la notaría? Le dije que el martes por la mañana. El martes por la mañana fui. Pero entre ese domingo y ese martes pasaron 2 días en los que yo hice algo que no había hecho en muchos años. Me quedé quieta. No llamé a Rodrigo. No mandé mensaje. No pregunté cómo había quedado el almuerzo. No mandé el chiste que a veces le mando los lunes por la mañana para que empiece la semana con risa. No pregunté por Mateo. No ofrecí llevar comida el miércoles. Me quedé en silencio y me dediqué a pensar. A pensar de verdad. No ese pensar superficial que uno hace mientras lava los trastes, sino ese pensar profundo que duele porque obliga a ver cosas que uno prefería no ver. Me senté en el sillón de Ernesto el domingo por la noche, con una taza de té de manzanilla que no tomé, dejándola enfriar en mis manos, y me puse a recordar con honestidad, que es la única manera de recordar que sirve de algo. Recordé la primera Navidad después de que Rodrigo se casó con Valentina. Yo había preparado bacalao durante 2 días, con sus aceitunas y sus chiles güeros y su jitomate. El bacalao de mis recuerdos más bonitos, porque era el que hacía mi madre y que yo aprendía a hacer igual que ella, paso a paso. Llegué a la cena de Nochebuena con mi olla grande y con mi corazón contento porque pensé que ese bacalao iba a ser mi manera de decirles que los quería. Valentina me lo recibió en la puerta de la cocina y lo puso en la estufa, y después sirvió la cena y el bacalao nunca salió a la mesa. Salieron otras cosas muy ricas también, pero mi bacalao no. Cuando me fui a despedir, vi que la olla estaba todavía en la estufa, sin tocar, tapada. Nadie me dijo nada. Yo tampoco dije nada. Me llevé mi olla de regreso a casa y me la comí sola durante 4 días. Recordé eso el domingo por la noche y me pregunté por qué no había dicho nada entonces. Y la respuesta fue que tenía miedo. Miedo de ser la suegra difícil. Miedo de que Rodrigo se molestara. Miedo de perder lo poco que tenía. Recordé cuando Rodrigo cumplió 40 años y Valentina organizó una fiesta sorpresa en su casa a la que invitaron a 30 personas. Me avisaron 2 días antes, no para que ayudara a organizar, sino para que llegara a tiempo. Llegué con un reloj que había comprado con 2 quincenas de ahorro. Un reloj bonito de hombre, serio, que yo sabía que a Rodrigo le iba a gustar porque a su padre le gustaban los relojes y ese gusto se lo había heredado. Cuando Rodrigo abrió el regalo, Valentina estaba parada a su lado y vio el reloj y dijo: «¡Ay, qué bonito! Aunque Rodrigo ya tiene varios relojes, ¿verdad, amor?». Rodrigo dijo que sí y siguió con los otros regalos. El reloj lo puse yo en la mesita de centro de la sala cuando me levanté a servir un poco de agua y cuando regresé ya no estaba. Nunca supe dónde fue a parar. Recordé eso el domingo por la noche y sentí algo que no era tristeza, era otra cosa, era la claridad fría de entender finalmente el patrón completo. El lunes en la mañana llamó mi comadre Socorro Méndez Palafox, mi comadre de toda la vida, la mujer que estuvo en el hospital cuando nació Rodrigo y que me acompañó a enterrar a Ernesto y que ha estado en cada cosa importante de mi vida desde que tenemos 16 años.
Ella siempre supo antes que yo, o supo al mismo tiempo que yo, pero no tuvo miedo de decirlo. Me llamó el lunes a las 10 de la mañana porque Rodrigo le había llamado a ella el domingo por la noche, cosa que me sorprendió porque hacía años que Rodrigo no hablaba con mi comadre directamente, y le había dicho que yo me había ido del almuerzo rara, que no parecía yo, que si Socorrido sabía algo. Mi comadre me llamó y me contó eso, y después me dijo, con esa voz directa que tiene, y que a veces duele, pero que siempre ayuda: Amparito, ¿cuántas veces te has ido de esa casa sintiéndote menos de lo que llegaste? Yo no contesté de inmediato. Estuve en silencio un momento y ella esperó, que eso es lo que hacen las amigas de verdad, esperan, y después dije: muchas, comadre, muchas veces. Y ella dijo: ¿y cuántas veces lo dijiste en voz alta? Y yo supe que la respuesta era ninguna. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer, me dijo. No te estoy diciendo que te pelees con nadie. Te estoy diciendo que te cuides tú primero, Amparo, porque si no te cuidas, tú nadie lo vaya a hacer. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina con ese silencio que dejan las conversaciones verdaderas. Pensé en lo que me había dicho Socorro. Pensé en cuántas veces me había ido de esa casa sintiéndome invisible, sintiéndome funcional en vez de querida, sintiéndome como un servicio que se usa y se guarda. Y entonces hice algo que no había hecho antes de manera consciente. Empecé a contar los días que pasarían antes de que Rodrigo me llamara por iniciativa propia, no porque necesitara algo, sino simplemente para saber cómo estaba su mamá. No lo llamé, no mandé mensajes, esperé. El lunes pasó sin llamada. El martes fui a la notaría por la mañana y por la tarde todavía nada. El miércoles tampoco. El jueves a las 7 de la noche sonó mi teléfono y era Rodrigo. Le contesté. Y lo primero que me dijo, después de un «buenas noches, ma», fue: ¿sigues teniendo el contacto de la señora que hacía las tortillas para los eventos? Es que Valentina quiere organizar algo el mes que viene. Eso fue lo primero. No, ¿cómo estás? No, ¿cómo te fue esta semana? No, ¿te sentiste mal el domingo? No, el contacto de la señora de las tortillas. Y ahora quiero hacerles una pregunta, porque estoy aquí contándoles esta historia, y de repente me pregunto quiénes me están escuchando, desde dónde me llega su atención y su tiempo. ¿De qué ciudad o país me están escuchando? Déjenmelo en los comentarios, me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. A veces me sorprende la cantidad de personas que viven situaciones tan parecidas en lugares tan distintos. Y eso me recuerda que lo que le pasa a una de nosotras no es un problema personal, sino algo que muchas mujeres en muchos lugares están cargando en silencio. Y que hablar de ello, aunque sea así, a través de una historia, ayuda más de lo que parece. Le dije a Rodrigo que no tenía el contacto de la señora de las tortillas. Me dijo: «Ah, qué lástima. Bueno, cuídate, ma». Y colgó. 4 días. 4 días sin llamar. Y cuando llamó fue para pedir un contacto. Eso era todo lo que yo era en esa dinámica. Una agenda de contactos útiles. Una proveedora de servicios que no cobra. Una presencia que se tolera cuando conviene y se ignora cuando no hace falta. Me quedé con el teléfono en la mano después de que Rodrigo colgó y sentí algo que era nuevo. Algo que no había sentido antes, o que había sentido pero nunca tan limpio, tan sin culpa mezclada. Sentí que tenía todo el derecho del mundo de tomar decisiones sobre mi propia vida, sin pedir permiso, sin explicarle a nadie, sin preocuparme por si iban a enojarse o a malentenderme o a decir que era yo la del problema. Mis llaves, mi carro, mi casa, mi pensión, mi vida, mía. El martes por la mañana, el licenciado Fuentes me recibió puntual en su oficina de la calle Reforma, una oficina que huele a madera y a documentos viejos, con una planta de sábila en la ventana que me pareció buena señal. Le expliqué todo con calma y claridad, y él tomó notas y me hizo algunas preguntas sobre los bienes y sobre las voluntades que yo quería expresar. Le dije primero que quería revisar mi testamento, que había hecho hace 15 años y que ya no reflejaba lo que yo quería. En ese testamento original yo le dejaba todo a Rodrigo como es natural,
sin condiciones ni divisiones, porque en ese momento no había nada que me hiciera pensar que debía ser de otra manera. 15 años después la situación era diferente. No quería dejarle nada a Valentina, directa ni indirectamente. No quería que mis bienes, que eran el resultado de 32 años de trabajo honesto, terminaran en manos de alguien que me había humillado en público. El licenciado me explicó mis opciones con paciencia. El testamento se puede modificar las veces que uno quiera en vida. Es completamente legal. Es completamente mi derecho. Escuché cada palabra que me dijo y tomé mi decisión. Pero no era solo el testamento. También le hablé del carro, el Tsuru blanco del 94, que seguía a mi nombre, que estaba en perfectas condiciones porque yo lo había cuidado con el mismo cuidado con que cuido todo lo que me importa, y que había decidido que si algo me pasaba a mí, quería que fuera a parar a manos de alguien que lo valorara. Le pregunté al licenciado cómo podía asegurarme de que ese carro, en caso de que yo ya no estuviera, no fuera a parar a manos de Valentina, ni indirectamente a través de Rodrigo, si él decidía dárselo. El licenciado me explicó las opciones legales con detalle. Salí de esa notaría 2 horas después con documentos en proceso y con algo que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de haber actuado, de haber hecho algo concreto, medible, real, en vez de quedarme callada esperando que las cosas mejoraran solas. Era una sensación nueva y asustaba un poco, pero debajo del miedo había algo más grande que el miedo. Había una especie de alivio antiguo, como cuando uno por fin dice en voz alta algo que cargó en silencio demasiado tiempo. Los días que siguieron fueron días de mucho silencio, de mucho adentro. Pero no era el silencio triste de antes, ese silencio de resignación con el que yo había aprendido a funcionar. Era un silencio activo, un silencio en el que yo estaba haciendo cosas por mí misma, pensando en mí misma, organizando mi vida según mis propios criterios por primera vez en mucho tiempo. Llamé a mi comadre Socorro y le conté lo que había hecho en la notaría. Ella escuchó todo y cuando terminé dijo: «Bien hecho, comadre, bien hecho». Nada más. 2 palabras que valieron más que un discurso largo. Después me dijo que en el centro comunitario de San Francisco, a 4 calles de mi casa, estaban buscando a alguien que diera clases de bordado los miércoles por la tarde, porque la señora que lo hacía se había mudado a vivir con su hija en Monterrey. Me quedé pensando en eso, bordado. Yo había bordado toda mi vida, desde que mi madre me enseñó siendo yo niña, y había dejado de hacerlo de manera sistemática hacía años, porque siempre había algo más urgente, algo de la casa, algo de Rodrigo, algo de la familia de Rodrigo. Le dije a Socorro que iba a pensarlo. Lo pensé ese miércoles mientras me servía café por la mañana y miraba el jardín desde la ventana de la cocina. Tenía una bugambilia que había plantado Ernesto, que en marzo florece fuerte, toda rosada y exuberante, y ese miércoles estaba en pleno esplendor contra el muro blanco del jardín. La miré y pensé en cuántas cosas habían florecido en mi vida, y yo no había tenido tiempo de mirarlas. Llamé al centro comunitario, me reuní con la coordinadora, una señora joven y amable llamada Fernanda, que me recibió con entusiasmo genuino y me mostró el cuarto donde se daban las clases, con mesas largas y sillas y una luz buena que entra por una ventana que da al patio. Le dije que sí. Empecé ese mismo miércoles siguiente. Llegué con mis agujas y mis hilos y mis dedales y con el patrón de punto de cruz que más me gusta hacer, el de las flores de cempasúchil, y encontré a 8 mujeres esperando, la mayoría de mi edad o un poco más jóvenes, algunas que no habían bordado nunca y otras que habían bordado de niñas y querían recordar. Pasé 2 horas con ellas enseñando el punto básico y escuchándolas hablar de sus cosas y riendo de vez en cuando con esa risa que tiene el calor de lo compartido. Salí de ese primer miércoles sintiéndome distinta, no diferente como cuando algo externo cambia, sino diferente como cuando algo interno se reacomoda en su lugar correcto. Era una sensación que tenía que ver con el cuerpo, con la postura,
con la manera en que caminé de regreso a mi casa por la calle empedrada de Sanenetla con el sol de la tarde dándome en la cara. Me acordé de algo que Ernesto decía cuando yo llegaba cansada del trabajo y me quejaba de todo lo que faltaba por hacer. Amparito, los cansancios no son todos iguales. El cansancio de dar todo de ti misma en algo que quieres hacer es distinto al cansancio de dar todo de ti misma en algo que te pesa. Tenía razón. Siempre tuvo razón. Ese miércoles llegué cansada también, pero era el cansancio bueno. Seguí sin llamar a Rodrigo. Siguió sin llamarme él, o llamaba para cosas concretas, para pedidos, para informaciones que yo tenía y él necesitaba. Cada vez que llamaba yo contestaba, escuchaba, daba lo que tenía si podía darlo, y si no podía darlo decía que no con tranquilidad. La primera vez que le dije que no fue cuando me llamó para pedirme que le prestara dinero para un gasto de la casa. No era una cantidad enorme, eran 4,000 pesos, pero era 4,000 pesos que él me pedía sin ninguna pregunta previa sobre cómo estaba yo, sin ningún contexto de conversación que no fuera el pedido. Le dije, Rodrigo, ahorita no puedo, mijo. Él se quedó en silencio un momento y después dijo, ¿cómo que no puedes? Con una voz que evidenciaba que esa respuesta era nueva e inesperada. Le dije que tenía compromisos con mi dinero ese mes y que no podía ayudarlo en esa ocasión. Él dijo, bueno, está bien, con un tono que no era bien, que era confusión y quizás un poco de molestia, y colgó. Me quedé sentada después de esa llamada con el teléfono en la mano y el corazón latiendo un poco más rápido. No era culpa lo que sentía, aunque al principio intentó parecerse a culpa. Era algo diferente. Era el temblor normal de hacer algo nuevo que va en contra de un patrón viejo y arraigado. Era el miedo de que Rodrigo se enojara, pero debajo del temblor había algo sólido, algo que no temblaba, que era la certeza de que yo tenía todo el derecho de organizar mi dinero como mejor me pareciera, de decir no cuando quería decir no, de existir como persona con límites y no como fuente inagotable de recursos y disponibilidad. Respiré. Puse el teléfono en la mesa. Fui al jardín y corté 3 ramas de bugambilia y las puse en el florero de la sala. Y seguí con mi tarde. Empecé también a salir los domingos por la mañana a manejar, sin destino fijo, sin ninguna razón concreta más que la razón de hacerlo. Salía a las 9 de la mañana en mi Tsuru blanco, con el radio puesto, y manejaba por Puebla, por calles que conocía y por calles que no, a veces hasta el mercado de la Victoria, a comprar algo que no necesitaba urgentemente pero que me daba gusto comprar. A veces hasta el parque ecológico a dar una vuelta y ver el agua de los estanques. A veces simplemente a circular por la ciudad que llevo toda la vida habitando y que de repente se sentía más mía que antes. Esos domingos en el carro eran mi respuesta silenciosa a lo que Valentina había dicho. Cada kilómetro que manejaba era un argumento contra esa frase. Manejaba bien. Manejaba como siempre había manejado, con cuidado, con atención, sin prisa, y lo hacía con mis llaves en la mano, mis llaves que nadie me había devuelto, sino que yo misma había tomado del cajón de esa cómoda frente a todos. Un domingo de esos llamé al licenciado Fuentes desde el carro, estacionada frente al mercado, para confirmar que los documentos que habíamos tramitado estaban listos. Me confirmó que sí, que podía pasar cuando quisiera a recoger las copias certificadas. Pasé el martes siguiente. Guardé esos documentos en la cajita de metal donde guardo cosas importantes, la misma cajita donde tengo el acta de nacimiento de Rodrigo y el acta de defunción de Ernesto y los papeles del registro civil de mis años de trabajo. Puse los documentos nuevos junto a los viejos y cerré la cajita. No lo dije a nadie. No se lo conté a Rodrigo. No me era necesario contárselo. Era un asunto entre yo y mi patrimonio y mi vida, que son míos. También abrí una cuenta de ahorro en el banco donde ya tenía mi cuenta de pensión, pero una cuenta separada, solo para gastos que yo llamé en mi cabeza gastos de vivir de verdad, cosas que me gustaban, cosas que me hacían feliz, cosas que quería hacer o tener o experimentar sin que formaran parte de la contabilidad
de la familia de nadie. La primera cosa que puse en esa cuenta fueron 2,000 pesos que aparté de la quincena. La segunda fue investigar lo que costaba un viaje en autobús de Puebla a Oaxaca, que son unas 4 horas y media de camino, y que yo nunca había hecho, aunque había querido hacerlo toda la vida, porque decían que Oaxaca, en noviembre para el Día de Muertos, era algo que había que ver antes de morirse. Encontré los precios, los anoté en mi agenda y empecé a apartar dinero para eso. No era mucho lo que necesitaba, era suficiente para el autobús, para 2 noches en un hostal recomendado por mi comadre Socorro, que había ido una vez con su hija, y para comer bien y caminar por el Zócalo, y ver el mercado de artesanías y llevarme algo bonito de recuerdo. Era perfectamente posible. Solo había que apartar poco a poco, que es exactamente lo que yo siempre había sabido hacer. Reorganicé también la casa. No de manera dramática, no tiré nada, ni compré cosas nuevas de golpe, sino de manera pausada y reflexiva. Moví algunos muebles porque quería que la luz de la tarde entrara diferente a la sala. Colgué en la cocina un calendario nuevo con ilustraciones de pájaros de México que había visto en una papelería del centro y que me había gustado mucho, pero que no había comprado porque me había parecido un gasto innecesario. Volví y lo compré. Lo colgué junto a la ventana de la cocina y cada mañana cuando preparaba el café, miraba el pájaro del mes y pensé que era una cosa pequeña y perfectamente mía. Pasaron 3 semanas así, 3 semanas de silencio de mi parte y de llamadas esporádicas de Rodrigo para cosas concretas, hasta que un martes en la noche sonó el teléfono y era Rodrigo con una voz distinta, una voz que no tenía pedido adentro, una voz que sonaba a algo más parecido a la urgencia o quizás al miedo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante, que podía ir a verme. Le dije que sí, que cuando quisiera. Me dijo que al día siguiente por la tarde. Llegó el miércoles a las 5 de la tarde, solo, sin Valentina, y eso ya me dijo algo antes de que abriera la boca. Me senté frente a él en la sala con una taza de café para cada uno y lo miré y esperé. Rodrigo tiene la cara de Ernesto. Siempre la ha tenido desde que era niño, los mismos ojos oscuros y la misma manera de fruncir el ceño cuando algo le preocupa. Ese miércoles tenía el ceño fruncido y los hombros bajos, y algo en la manera de sostener la taza que me dijo que lo que iba a decir le costaba trabajo. Empezó diciendo que Valentina le había contado algo, que Valentina había hablado con la hermana de él, que la hermana le había dicho que yo había estado en la notaría, que el licenciado Fuentes era conocido de alguien que conocía a Valentina. Puebla es ciudad grande, pero los mundos dentro de Puebla son pequeños. Ya sabían, no todo, pero lo suficiente para que Valentina entrara en un estado de alarma que Rodrigo describió con cuidado, eligiendo las palabras sin decir exactamente lo que yo entendí perfectamente, que Valentina estaba furiosa y asustada y que había presionado a Rodrigo para que viniera a hablar conmigo. Lo escuché decir todo eso sin interrumpirlo. Y cuando terminó, yo puse mi taza de café en la mesita y lo miré y le dije, «Rodrigo, ¿tú sabes por qué fui a la notaría?» Él bajó la mirada un momento, como ese domingo del almuerzo, y después la levantó y me miró y dijo que sí. Le pregunté, «¿Y sabes por qué no te llamé para contarte?» Dijo que no, con la voz pequeña. Le dije, «Porque en estas 3 semanas, mijo, tú no me has llamado para saber cómo estoy. Me has llamado para pedir el contacto de la señora de las tortillas. Me has llamado para pedirme 4,000 pesos prestados. Me has llamado para preguntarme si tenía el número del electricista que arregló mi casa hace 2 años. Pero no me has llamado para preguntarme cómo me sentí cuando tu esposa agarró mis llaves y me dijo frente a todos que ya estoy vieja para manejar». Silencio. Rodrigo no dijo nada. Vi que le temblaba un músculo en la mandíbula, que es lo que le pasa cuando está aguantando algo. Le dije, «Yo sé exactamente lo que hago, mijo. Siempre lo supe. La que no sabía quién era yo era tu esposa». Rodrigo se quedó callado un rato largo. Después dijo, «Tienes razón, ma». Solo eso, 2 palabras. Pero las dijo mirándome, sin bajar la vista,
y en su voz no había el tono del que dice lo que quieren oír, sino el tono del que dice lo que por fin puede decir, porque ya no puede cargarlo más. Le dije que no estaba enojada con él, que la enojada no era la palabra correcta, que lo que sentía era algo más parecido a una tristeza profunda, porque había visto cómo mi propio hijo había elegido bajar la mirada en un momento en que yo necesitaba que la levantara. Él asintió. Me dijo que lo sabía, que había pensado mucho en eso en las semanas que siguieron, que no había podido quitarse de la cabeza la imagen de mí sacando mis llaves del cajón de la cómoda frente a todos y yéndome sin decir nada. Le dije que esa imagen era exactamente la que quería que guardara, no para castigarlo, para que la recordara cada vez que tuviera que tomar una decisión sobre dónde ponerse cuando las cosas entre Valentina y yo se complicaran. Hablamos durante casi 2 horas esa tarde. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años, quizás la más honesta desde que él era adolescente, y todavía me contaba las cosas sin filtro. Le hablé de las sábanas bordadas que mi madre había hecho y que nunca vi en ninguna cama. Le hablé del bacalao de Nochebuena que se quedó en la estufa sin tocar. Le hablé del reloj de su cumpleaños que desapareció de la mesita. Le hablé de año y medio de martes y jueves, cuidando a Mateo sin que nadie me preguntara si yo estaba bien, si yo estaba cansada, si yo necesitaba algo. Lo dije todo sin rabia, con la voz quieta de alguien que ya procesó el dolor y ahora simplemente necesita que sea nombrado. Rodrigo escuchó todo. A veces interrumpía para decir, «Yo no sabía eso, ma». Y yo le creía porque Valentina era hábil para hacer que las cosas parecieran naturales y para que él no viera lo que no quería que viera. Pero también le dije que no saber no era suficiente disculpa para un hombre de 42 años, que parte de ser un hombre adulto y un hijo era poner atención, era preguntar, era no dejar que los años pasaran sin ver lo que tenía delante. Cuando se fue esa tarde, Rodrigo me abrazó en la puerta de la calle durante un momento más largo de lo usual. Olí su cuello, como cuando era chiquito. Me acordé de la noche en que nació, de ese peso pequeño en mis brazos, de la promesa que les hice en silencio a él y a Ernesto, de que iba a hacer todo lo posible para que ese niño fuera feliz y bueno. Pensé que esa promesa todavía estaba en pie, que nunca la había roto, y que lo que había hecho en la notaría y en estas semanas de silencio y de límites no era romper nada, sino al contrario, era preservar algo, era negarme a dejar que lo que había entre nosotros se vaciara completamente de sentido. Las semanas que siguieron fueron semanas de movimiento lento pero real. Rodrigo empezó a llamarme de manera diferente, llamadas cortas pero concretas, sin pedidos, para saber cómo estaba, para contarme algo de Mateo que había dicho una cosa graciosa en la escuela, para preguntarme si había visto la lluvia del martes que había sido fuerte. Valentina no llamó. No era de esperar que llamara de inmediato y yo no lo esperaba. Lo que sí esperaba, y lo que fue sucediendo de manera gradual, era que el territorio que cada quien ocupaba en esa familia fuera definiéndose de manera más honesta. Rodrigo me dijo en una de esas llamadas que había tenido una conversación difícil con Valentina, que no me dio detalles y yo no los pedí, pero que habían hablado de cosas importantes y que las cosas iban a cambiar. No le pregunté qué cosas ni de qué manera. Le dije que me alegraba y que confiaba en él y que mi puerta siempre iba a estar abierta para él y para Mateo. Valentina apareció un sábado por la mañana, unas 6 semanas después del almuerzo de ese domingo. Llegó sola, sin Rodrigo, sin Mateo. Tocó el timbre y cuando abrí la puerta estaba parada en el umbral con una expresión que yo no le había visto nunca, una expresión que le costaba trabajo tener y que por eso mismo me pareció más real que cualquier otra que le hubiera visto antes. Me dijo que podía pasar. La hice pasar a la sala. Le ofrecí agua, le traje un vaso frío. Se sentó en el borde del sofá con las manos juntas en el regazo y me dijo que quería pedirme una disculpa. No fue una disculpa larga ni elaborada. Fue una disculpa breve y directa,
sin excusas y sin explicaciones que la justificaran. Me dijo que lo que había hecho con las llaves había estado mal, que lo que había dicho había estado mal, que había actuado sin pensar en cómo me iba a sentir y que lo lamentaba. Yo la escuché entera, sin interrumpirla, y cuando terminó le dije que le agradecía que hubiera venido, que eso requería valor y que aceptaba su disculpa. Pero también le dije, con la misma voz tranquila con que le estaba diciendo todo lo demás, que aceptar una disculpa no significa que todo vuelva a ser exactamente como era antes, que algunas cosas cambian y que eso no es un castigo, sino simplemente la consecuencia natural de lo que pasa cuando se cruzan ciertos límites. Le dije también, mirándola directo a los ojos, con la misma serenidad con que había mirado miles de documentos en mi escritorio del registro civil durante 32 años, que mis llaves iban a seguir en mi bolsa, que yo iba a seguir manejando mi carro, que yo iba a seguir tomando mis propias decisiones sobre mi vida, mi cuerpo, mis bienes y mi tiempo, que la quería bien como a la esposa de mi hijo y como a la madre de mi nieto, pero que ese querer tenía ahora unos bordes que antes no tenía, y que esos bordes los había puesto yo y los iba a sostener. Valentina escuchó todo eso sin decir nada. Asintió. Se levantó cuando yo me levanté. Se fue por la puerta con la misma expresión que había traído, quizás con algo más encima, algo que no supe leer completamente, pero que no me pareció malo. A veces la gente necesita escuchar las cosas dichas con claridad para empezar a entenderlas. Las sábanas bordadas de mi madre aparecieron 2 semanas después, dobladas en una bolsa de papel que Rodrigo trajo cuando vino a tomar café un domingo por la tarde. Las sacó de la bolsa y me las puso en las manos sin decir nada. Las desplegué una en el sofá. Seguían perfectas, el algodón blanco sin manchas, las flores azules bordadas por mi madre en las orillas con ese punto de cruz menudo y preciso que yo nunca pude igualar del todo. Las doblé con cuidado y las llevé a mi cuarto y las puse en la cama esa misma tarde. Esa noche dormí con ellas y pensé en mi madre, y pensé en Ernesto, y pensé en toda la vida que había vivido antes de ese domingo de marzo, y en toda la vida que me quedaba por vivir después de él. Fui a Oaxaca en noviembre, para el Día de Muertos, como lo había planeado. Fui en autobús desde la central de autobuses de Puebla, un autobús cómodo que salió a las 7 de la mañana y llegó a Oaxaca a las 11:30. Me instalé en el hostal que me había recomendado Socorro, una casita pequeña del centro histórico con paredes de color guinda y un patio con bugambilias moradas. Caminé por el Zócalo con la gente, comí un tlayuda en un puesto del mercado Benito Juárez, visité el cementerio de San Felipe del Agua de noche con las velas encendidas y las flores de cempasúchil por todas partes, y ese olor, que es el olor específico del Día de Muertos, que no existe en ningún otro momento del año. Pensé en Ernesto. Le hablé en silencio, como a veces le hablo cuando estoy sola, y algo me pesa o algo me alegra mucho. Le conté que estaba bien. Le conté que había aprendido algo importante. Le conté que sus llaves estaban en mi bolsa y que seguían funcionando perfectamente. Me compré en el mercado de artesanías un rebozo de hilo con colores vivos, rojo y amarillo y verde, que me puse en el hombro para el camino de regreso y que desde entonces cargo cuando hace fresco por las tardes. Me compré también una pieza de cerámica de barro negro, un jarrón pequeño con flores grabadas que puse en la repisa de la cocina junto al calendario de los pájaros. Gasté en ese viaje lo que había apartado durante meses, ni más ni menos, y regresé a Puebla con la mochila un poco más pesada y el pecho un poco más ligero. Hoy, mientras les cuento todo esto, estoy sentada en la banca del jardín de mi casa con mi café de la tarde y la bugambilia rosada de Ernesto florecida contra el muro blanco y el sol. Bajando despacio hacia el poniente, Mateo viene los sábados a veces cuando Rodrigo lo trae y me abraza con esos brazos de niño que aprietan fuerte y me dice: «Abuela, ¿me enseñas el bordado?». Porque un miércoles lo trajo Rodrigo al centro comunitario y le gustó ver las agujas
y los hilos de colores. Le estoy enseñando el punto de cruz. Tarda mucho y le salen los puntos torcidos, pero se concentra con esa seriedad de los niños cuando algo les importa de verdad. Valentina y yo no somos amigas. No creo que lleguemos a serlo y tampoco lo necesito, pero nos tratamos con respeto. Un respeto que tiene bordes claros y que por eso mismo es real. He pensado mucho en estos meses en lo que significa querer a alguien. Querer de verdad. No ese querer que se parece al miedo de perder. No ese querer que te hace pequeña para que el otro quepa. He pensado en la diferencia entre ser madre y ser sirvienta disfrazada de madre. En la diferencia entre dar por amor y dar por costumbre de no saber decir no. En lo que le hacemos a nuestros hijos cuando les enseñamos con nuestro ejemplo que las mujeres que los quieren no tienen límites, que el amor de una madre es un recurso infinito del que se puede disponer sin preguntar ni agradecer. No les hacemos ningún favor. Les enseñamos a relacionarse mal con el amor. Les enseñamos que querer significa aguantar. Y eso no es amor. Eso es otra cosa que lleva el nombre del amor, pero que no lo es. Aprendí también que nunca es tarde, que a los 68 años uno puede decir no por primera vez en la vida y no morir en el intento. Que el miedo de los primeros días, ese temblor en el pecho cuando uno hace algo nuevo y diferente, pasa. Que del otro lado del miedo hay una ligereza que uno no sabía que le hacía falta hasta que la encuentra. Que las llaves de la propia vida no se entregan. Que si alguien intenta quitártelas, sonriendo, diciéndote que es por tu bien, lo que tienes que hacer es exactamente lo que yo hice, tomar las llaves de regreso, guardártelas en la bolsa y manejar. Y con esto me despido por hoy, pero antes quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les tocó, si les hizo pensar en alguien, si les recordó algo que vivieron o que están viviendo ahorita mismo, suscríbanse al canal para no perderse la próxima historia. Compartan este video con alguna amiga, con alguna hermana, con alguna mamá que necesite escucharlo. Y díganme en los comentarios, en mi lugar, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían tomado las llaves del cajón frente a todos, como hice yo? ¿Habrían llamado al notario esa misma tarde? ¿O habrían esperado más tiempo, aguantado más, dado otra oportunidad primero? No hay respuesta equivocada. Cada quien carga su historia de la manera que puede, pero me gustaría saber lo que ustedes piensan de verdad. Les mando un abrazo enorme desde Puebla, desde mi jardincito con la bugambilia de Ernesto Florecida, y nos vemos en el próximo relato, que les prometo que trae una sorpresa que no se esperan.